Descubierto, la oración de Sao Bento que transforma tu vida y protege tu hogar de lo maligno. María, una madre soltera de 35 años, mira al horizonte desde la puerta de su tiendita en San Martín, un pequeño pueblo donde la calidez de la gente contrasta con el duro frío de la soledad. La vida no le ha sido fácil. Sin su pareja, se enfrenta cada día con el peso del mundo sobre sus hombros y sus 3 hijos son su razón de ser. Sin embargo, en su corazón hay un eco de esperanza, a pesar de la adversidad que se cierne sobre su familia. Las noches pasan y la presión va en aumento. Javier, su hijo mayor de 12 años, regresa a casa con lágrimas en los ojos. Las burlas de sus compañeros por su ropa y su escasa fortuna son constantes, desgarrando el alma de María. ¿Por qué los niños no pueden entender? Se pregunta, mientras siente su corazón apretado y la rabia y el dolor entran como una ola en su pecho. La comunidad, tan unida en tradiciones, se desdibuja con los crueles comentarios que se convierten en parte del paisaje diario. Cansada de sentirse impotente, María se sumerge en sus pensamientos. Recuerda las enseñanzas de sus abuelos, enseñanzas que han atravesado generaciones. En una noche silenciosa, busca entre sus cosas una versión olvidada de la oración de Sao Bento, ese rezo que puede transformar vidas. Con cada palabra que pronuncia, siente que algo dentro de ella se enciende. Pero no puede hacerlo sola. Decide que es hora de compartir su carga y buscar la ayuda de los demás junto a su vecina Carmen, una mujer de sabiduría infinita, comienzan a convocar a los habitantes del barrio. Cada jueves, su casa se convierte en un espacio de encuentro. Entre velas y el aroma dulce del pan recién horneado, los vecinos comparten sus luchas. Cada historia es un hilo que teje una red de apoyo, empezando a sanar las heridas que la indiferencia había dejado. Mientras algunas sonrisas comienzan a florecer, el temor por Javier aún persiste, una sombra que les recuerda la brutalidad que enfrentan antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, la verdad sale a la luz. Un grupo de padres se acerca con miradas desafiantes y aires de superioridad. María siente como el suelo tiembla bajo sus pies, son ellos quienes marcan la pauta en la escuela, y sus comentarios pesados son como piedras que amenazan con derribar todo su esfuerzo. Con más fuerza de la que creía tener, levanta la voz, no solo por Javier, sino por todos los niños que sufren en silencio. Mientras sus palabras resuenan, un aire de revelaciones impregnado de antiguas rencillas y secretos ahogados comienza a rodearlos. La historia culmina en un punto crítico, donde la comunidad observa a María y sus hijos, cuestionando el rumbo que tomarán sus vidas. Ella siente que la unión que han creado puede ser la chispa que ilumine la oscuridad, aunque el camino sigue siendo incierto, su corazón palpita con el eco de la esperanza. ¿Logrará la oración de Sao Bento cambiar el rumbo de sus vidas? La pregunta cuelga en el aire, y cada sombra en el pueblo parece esperar la respuesta. Cuando María se sentó en su cocina al día siguiente, el aroma del café fresco se mezclaba con el suave murmullo de la mañana. Su mente estaba revuelta. El enfrentamiento con los padres la había dejado exhausta, y lo único que anhelaba era un poco de paz. Sin embargo, la energía de sus vecinos seguía resonando en su pecho, como un grito de lucha que no podía ser ignorado. Nedio, su pequeño de 5 años, entró en la cocina con una gran sonrisa, una chispa de alegría que iluminaba el día gris. «Mamá, hoy vamos a la escuela». «¿Puedo llevar algo especial?», preguntó, moviendo su pequeño pie de una forma que la hacía reír, recordándole la inocencia que a veces se perdía entre las preocupaciones. María le acarició el cabello desordenado y decidió que sí, que podía llevar algo especial, un pequeño recordatorio de que cada acto de amor cuenta. «Aquí tienes, mi amor», dijo mientras le entregaba una galleta de avena que había horneado la noche anterior. La sonrisa de Nedio se amplió y su risa resonó por toda la casa, llenando los rincones con una luz cálida.
Más tarde, mientras arreglaba la tienda, se encontró con Javier. Su mirada era sombría. «No quiero ir a la escuela, mamá», confesó con voz entrecortada. Las palabras se deslizaban por sus labios como un susurro desfallecido. «No sé si este lugar va a cambiar nunca». María se arrodilló a su altura, tomando sus manos en las suyas. «Escucha, Javier. A veces, el cambio comienza despacio. Pero si juntos luchamos y creemos, podemos hacer que suceda. Recuerda la oración. Esa misma que ha mantenido a nuestra familia unida». Javier la miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿De verdad crees que funcionará?» «Sí. Vamos, únete a nosotros esta noche». «Será diferente», exhortó María, tratando de infundir confianza en su hijo. La promesa de los jueves se había vuelto un refugio para muchos, y esta vez no sería la excepción. La noche llegó y la casa comenzó a llenarse de luces y risas. Cada vecino traía consigo un trozo de su alma, un testimonio de su lucha y perseverancia. María notó una nueva energía en el aire, una conexión más profunda entre todos. Una vez más, se acomodaron alrededor de la mesa. Esta vez, María decidió empezar con una oración. «Santo São Bento, pedimos por la protección de nuestros niños, por su felicidad y su futuro», murmuró, sintiendo el peso de cada palabra. Al finalizar, el silencio se rompió con un aplauso suave. Los rostros de los vecinos eran una mezcla de esperanza y sorpresa, una chispa nueva iluminando sus corazones. La conexión que estaban formando era fuerte y palpitable. El amor empezaba a desplazar la desesperanza que había estado presente durante tanto tiempo. Pero el cambio no se limitaría a sus reuniones. Al día siguiente, María decidió llevar la oración a la escuela. Acompañada de Javier y Carmen, se presentaron ante la dirección y propusieron que todos los niños, sin importar su contexto, aprendieran sobre la importancia de la unidad y la aceptación. El camino sería duro, pero María sentía que nuevamente estaban abriendo una puerta. Sin embargo, al salir, notaron a los padres desafiante que habían confrontado antes, esta vez convergiendo en un grupo frente a la escuela. Sus rostros no ocultaban la ira acumulada de semanas de comentarios que se sentían como dagas. María sabía que el momento decisivo se acercaba y que la lucha apenas comenzaba. «¿Estamos listos para enfrentar lo que viene?», preguntó Carmen, mirando a María y a Javier con determinación. María respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón retumbar en su pecho. «Lo estamos. Es hora de dar un paso más». El eco de su voz se mezcló con el susurro del viento, un augurio de lo que estaba por venir. La comunidad tendría que decidir si apoyarían el cambio o regresarían a la sombra de la indiferencia. La batalla por la dignidad de sus hijos se estaba cocinando, y la oración de São Bento sería su estandarte. ¿Lograrían juntos desafiar esa marea de resistencia? La respuesta se hallaba en el aire, a punto de desatarse en una tormenta inesperada. María sintió cómo la tensión crecía en el aire mientras los ojos de los padres hostiles se posaban sobre ella. ¿Eran realmente capaces de desafiar lo que habían construido? Sintió el calor subiendo por su cara y la adrenalina recorriendo su cuerpo. Con una respiración profunda y la mano temblorosa de Javier en la suya, avanzó hacia el grupo, su determinación repitiéndose como un mantra en su mente. «Escúchenos», exclamó, su voz resonando en la atmósfera tensa. «No estamos aquí para enfrentar a nadie, sino para unirnos por el bien de nuestros hijos». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos padres fruncieron el ceño, como si sus palabras fueran un eco lejano que no lograban entender. Otros miraron con interés, buscando la verdad detrás de la valentía de María. Nosotros, como comunidad, sabemos lo que nuestros niños enfrentan día a día. Ustedes y nosotros hemos luchado en las mismas calles, sentimos la misma angustia por un futuro incierto, continuó, sintiendo una energía que la empujaba a seguir. La oración de São Bento no es solo un conjunto de palabras. Es un recordatorio de la esperanza, de la unidad que debemos tener entre nosotros, sin importar las diferencias. Javier, viendo el fervor que emanaba de su madre, se adelantó. Con voz inocente, pero firme, balbuceó: «Mis amigos dicen que su mamá es rara, pero yo les diré que hay que ser amigos siempre. No importa de dónde venimos». La reacción fue inmediata.
Algunos rostros duros se suavizaron, mientras otros intercambiaban miradas de incertidumbre. El poder de la inocencia de un niño hizo mella en los corazones de los presentes. Pero aún quedaba un aire de resistencia, un eco de desconfianza que necesitaba ser disuelto. Una mujer del grupo, armada con la rabia acumulada de semanas, se adelantó. ¿Y qué cambian nuestras oraciones? ¿Acaso las palabras resuelven la realidad? Nuestros hijos han sido objeto de burlas y la dirección no ha hecho nada por nosotros. María se sintió atravesada por esas palabras. Recordó las lágrimas de Javier, las noches que había pasado pensando en cómo proteger a sus hijos. Sintió el abrazo del dolor, pero no se dejaría vencer por él. Las palabras son un primer paso. Son el cimiento sobre el cual podemos construir algo más grande. Juntos podemos cambiar el ambiente en esta escuela, podemos hacer que se escuche la voz de todos, no solo de algunos, afirmó, su voz resonando con una mezcla de tristeza y desafío. Tras un tenso silencio, Carmen, su compañera y firme aliada, se unió a la conversación. Muchos de nosotros hemos crecido en esta comunidad. Sabemos lo que significa unirse en tiempos difíciles. Este es el momento de dejar atrás el miedo y crear un lugar más seguro para nuestros hijos juntos. Un lugar donde cada niño se sienta amado y apoyado. Por un momento, la multitud se tambaleó al borde de la unidad, como una muralla que busca resistir el asedio, pero que lentamente pierde su fortaleza ante las primeras lluvias de esperanza. El silencio estaba cargado de expectativa, cuando un hombre mayor del grupo, que había observado todo, dio un paso adelante. Sus ojos destilaban sabiduría y sus palabras fueron suaves, como el susurro del viento. Cuando nuestras familias se unen, se vuelve más difícil caer en la soledad y el miedo. Quizá, solo quizá, podamos empezar a hacer un cambio, lo que sea que eso implique. María sintió el ánimo de su comunidad comenzar a levantarse, dándose cuenta de que quizás la tormenta que se acercaba no era la que temían, sino el inicio de un nuevo camino juntos. Pero, mientras esos primeros rayos de luz comenzaban a brillar, un eco distante de risas burlonas rompió la atmósfera. De un callejón cercano, un grupo de adolescentes miraba, listos para sembrar más discordia. Y en ese preciso instante, María supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. María se sintió paralizada un instante al escuchar las risas. Eran risas llenas de desdén, capaces de desvanecer la esperanza que había empezado a florecer. Miró a Javier, su pequeño, y vio su rostro confundido, sin entender las amenazas ocultas tras esos ecos. Su corazón se apretó. Javier, quédate aquí, y le susurró, empujándolo suavemente hacia Carmen, quien lo abrazó con un gesto protector. María se enfrentó al grupo de adolescentes que se acercaba, su valentía tambaleándose. ¿Por qué siempre tenían que ser ellos? Siempre burlándose, haciendo que las cosas fueran más difíciles, los chicos se acercaron, sonrientes y despreocupados. Uno de ellos, con una gorra de lado y una actitud desafiante, dio un paso adelante, mostrando una falta de respeto que ardía como fuego. ¿Qué tal, madre valiente?, se mofó. ¿Vas a cambiar el mundo con tus palabras? Necesitas algo más que oración para eso. María, aunque llena de nervios, sintió que debía mantener la calma. No tengo intención de cambiar el mundo de una sola vez, replicó, con una determinación que no sabía de dónde surgía. Pero tengo el compromiso de crear un lugar donde nuestros niños se sientan seguros y respetados. No quiero pelear contigo, quiero que sepas que nuestro objetivo es la unidad. Unidad, rió belicosamente la chica detrás del chico. ¿Con estos? No tengo tiempo para sus sueños de primavera. Aquí la vida es diferente. La escuela es un campo de batalla y los débiles son aplastados. Así que váyanse a jugar a la paz a otro lado. Las palabras diabólicas se deslizaban por la multitud. María pudo sentir cómo las miradas se volvían frías y escépticas. Ese eco de resentimiento solo buscaba sembrar división nuevamente. Pero era momento de luchar. Entiendo que sientan frustración, respondió, elevando su voz por encima de sus palabras hirientes. No es fácil, pero lo que hacemos hoy puede marcar un cambio. Si dejamos que el odio nos separe, jamás encontraremos la paz. Todo ser humano merece un lugar en la comunidad, y eso incluye a cada uno de ustedes.
Un murmullo de murmullos comenzó a circular entre los padres presentes. Algunos sonrieron, otros cavilaban, pero la narrativa de María estaba empezando a resonar. Había un grupo de padres entre ellos que también había escuchado el acoso, que entendía el dolor y miedo que sus hijos sentían. «Vamos, no les escuches». «Solo son palabras vacías», gritó el chico, intentando desviar la atención. Pero alguien en la multitud respondió con firmeza. «¿Y tú, qué has hecho por cambiar las cosas?» Siempre riendo a costa de los demás. Quizás sea hora de que veamos cuán fuerte podemos ser si unimos nuestras voces, en lugar de dividirlas. Un silencio inusitado se apoderó de la reunión. Algunos adolescentes titubearon ante las palabras de ese padre, mientras otros, confundidos, comenzaban a mirar a su alrededor. María sintió que tenía una oportunidad. Juntos, enfrentemos la burla. Enseñemos a nuestros hijos que somos más grandes que los insultos. No cerraremos los ojos ni nos esconderemos más, instó, su voz resonando en todos. Pero en ese momento crítico, una figura familiar emergió desde el fondo del grupo. Era la directora de la escuela, con una mirada severa. María la reconoció de inmediato, y su corazón se aceleró. Sabía que con su presencia, la tensión podría llegar a un clímax inesperado. «¿Qué se supone que está pasando aquí?», y preguntó la directora, con una mezcla de sorpresa y preocupación. María se sintió entre la espada y la pared. Lo que era un momento de unión se transformaba nuevamente en un campo de batalla, y no sabía si podía mantener el rumbo. La mirada de Javier, llena de esperanza o tal vez de temor, la instó a actuar, pero el destino de esa reunión pendía en la balanza. La batalla por el futuro de sus hijos estaba lejos de terminar. ¿Podría María encontrar las palabras adecuadas para convencer a la directora y a todos de que la unidad era el camino y que el miedo no ganaría ese día? María tragó saliva y se obligó a mirar a la directora a los ojos. La severidad de la directora, que a menudo era una fuente de temor para muchos padres y estudiantes, le daba un vuelco en el estómago. Pero había algo más profundo que la inquietud, la necesidad de ser escuchada, de transmitir que el amor y la unidad podían vencer al rencor. «Estábamos tratando de hablar sobre violencia y respeto», comenzó María, con la voz un poco temblorosa pero decidida. «Nuestros hijos necesitan entender que este no es un lugar de guerra. Estamos aquí para construir, no para destruir». La directora frunció el ceño, observando a María con interés. «¿Y qué propuestas tienes?» «Porque lo que veo aquí es un grupo de adolescentes riendo y un ambiente tenso». Sus ojos recorrieron a los jóvenes, buscando señales de complicidad con la madre valiente. María sintió una chispa de energía en su interior. «Podemos crear un programa, actividades donde se fomente el diálogo. Momentos para que los niños reconozcan su valor y respeten las diferencias de los demás. Y no voy a dejar de luchar por esto hasta que se convierta en una realidad». La mirada de la directora cambió, como si las palabras de María fuesen un puente que se construía en su mente. «Sabes que no va a ser fácil», respondió la directora, su tono algo más suave. «Necesitas apoyo. No puedes luchar contra esto sola». Exactamente, María se dio cuenta de que la esperanza comenzaba a brillar. «Juntos podemos ser fuertes. Si queremos que nuestros hijos crezcan en un entorno saludable, es fundamental que todos participen, padres, docentes, estudiantes. No podemos esperar que cambien las cosas si permanecemos divididos». El murmullo en la multitud se intensificó. Varios padres asentían, y algunos adolescentes comenzaban a verse menos desafiantes, sus rostros marcados por la duda. «¿Y si hay resistencia?», preguntó alguien desde el fondo. Era un padre que había estado mirando la situación con escepticismo. «Los mismos chicos que se ríen de tus palabras pueden intentar boicotear cualquier esfuerzo. ¿Qué haremos si eso pasa?». Las inquietudes se apilaron en el aire. María se sintió respirar más profundamente. «La resistencia puede que exista, pero si estamos unidos, convertiremos nuestra voz en fuerza. Yo estoy aquí, pero necesito que ustedes estén a mi lado, que todos se conviertan en parte de este cambio». Con un gesto, levantó un pequeño cartel con los colores de la paz, que llevaba escondido en su bolso. «Hagamos algo tangible».
Cada uno puede escribir algo que deseen cambiar en esta comunidad y colgarlo aquí. No con el fin de atacar a los demás, sino de construir un futuro que nuestros hijos merecen. Mientras hablaba, sintió que la sala se llenaba de un nuevo aire, uno que destilaba esperanza, pero también incertidumbre. Un grupo de padres dio un paso adelante, movidos por las palabras de María. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros miraban a sus hijos, como si un nuevo panorama empezara a formarse frente a ellos. Todo parecía estar en equilibrio, pero la figura desafiante del chico de la gorra seguía al acecho. «Solo porque hagas un cartel, no significa que las cosas van a cambiar», gritó de nuevo, tratando de provocar. María se volvió hacia él, sintiendo que el miedo se convertía en determinación. Aunque solo sea un cartel, es un mensaje de esperanza. No se trata de cambiar a nadie en un instante, sino de enseñar a nuestros hijos que hay otras maneras de lidiar con el conflicto que no son el rechazo o la burla. Con cada palabra, la tensión se iba disipando poco a poco, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La directora observaba, pensativa, dándose cuenta de que el miedo podía transformarse en acción. Uno a uno, otros padres comenzaron a escribir y la energía de esa comunidad comenzaba a resurgir. Sin embargo, el chico de la gorra, aún firme en su desafío, miró a los demás con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Tal vez tu mensaje no sea para mí, pero, ¿qué si hay algunos que sí quieren cambiar?» María sintió un escalofrío recorrido por su espalda. La respuesta a su pregunta podría cambiarlo todo. Lo que había empezado como un enfrentamiento estaba a punto de transformarse en algo más grande. ¿Sería capaz de abrir su mente a la posibilidad de cambio, o todo seguiría atado a la burla y el desprecio? María sintió que el ambiente se había enfriado ligeramente, como si el sopor del desafío colgara en el aire. La pregunta del chico de la gorra había hecho eco en muchos corazones, un respiro furtivo que desnudaba una angustia escondida detrás de su arrogancia. «¿Y si hay algunos que sí quieren cambiar?», repitió en voz baja, sintiéndose atrapada en una encrucijada de emociones. La mirada de los chicos, hasta ahora apática y burlona, comenzaba a matizarse. Algunos se pasaban la mirada, como si en secreto indagaran en su propia disposición para aceptar esa posibilidad. «Es suficiente con que algunos decidan dar ese paso», murmuró María, respondiéndose a sí misma más que al chico. «El cambio empieza con uno solo, y luego puede florecer en todos». Un momento de silencio se estableció, pesado pero expectante. Entonces, un grupo de adolescentes, liderados por una chica que había estado observando todo con cuidado, empezaron a moverse. Con una voz decidida, ella se acercó a María y le dijo: «¿Está bien si nosotros también dejamos algunas ideas en ese cartel? Quizás podamos mostrar qué es lo que nos gustaría ver en este lugar». La aprobación y el entusiasmo comenzaron a brotar como ramas frescas en un árbol marchito. María asintió, sintiendo que el cariño por su comunidad despertaba en ella. La chica reunió a sus amigos, mientras otros estudiantes, intrigados por el gesto, comenzaron a acercarse. La directora, aún cautelosa, observaba el desvanecimiento de su habitual postura fría. «María», le dijo en voz baja, «esto podría ser una apertura, pero no olvides que siempre habrá voces en contra. El verdadero desafío es aterrizar esta iniciativa en algo sólido». María miró a la directora y reconcilió rápidamente los sentimientos de esperanza con la realidad. «Entiendo eso. Pero cada voz que se alza, cada acción que tomamos, va tejiendo una nueva narrativa. Puede que haya voces contrarias, pero eso no las convierte en verdades». Mientras una parte del grupo jóvenes comenzó a escribir en el cartel, el chico de la gorra se quedó a un lado, observando atento. Sus ojos se entrecerraban, pero había un brillo de curiosidad que no había estado presente antes. María lo vio, y sintió que quizás había una grieta en su armadura. «¿Por qué no te unes?», le sugirió María, dándole una sonrisa sincera. «Tu voz también puede hacer la diferencia. ¿Qué cambiarías tú en este lugar?». Él dudó por un momento, como luchando entre la burla que había cultivado y la chispa de curiosidad que lo invadía. María sintió que esos momentos de titubeo eran cruciales. «No sé», finalmente murmuró, antes de girar la mirada hacia el cartel y sus compañeros. «No quiero que mi opinión se malinterprete.
Eso nunca va a pasar si lo dices con respeto, dijo María con paciencia. Estoy segura de que muchos aquí están listos para escuchar. Tu voz importa. La multitud se había ido arrimando más, cada uno inflándose de una nueva energía que parecía salir de la frustración latente. La sala, antes fría y llena de rencor, ahora empezaba a convertirse en un espacio de diálogo genuino. María sintió el latido de esperanza en su pecho, como un corazón palpitante de vida. De repente, el chico de la gorra dio un paso hacia el cartel y con cierto orgullo, tomó un marcador. Está bien si voy a hacerlo, quiero que se entienda bien. La gente a veces no escucha. Quiero que aprendan que las palabras pueden hacer daño. Por eso tienen que ir acompañadas de respeto. El murmuro creció y la reacción fue mágica. Otros adolescentes comenzaron a acercarse, algunos incluso riendo tímidamente, y tomaron marcadores para expresar sus propias ideas. Aunque las tensiones aún persistían, algo comenzaba a cocerse en el aire. María se sintió emocionada mientras observaba cómo se estaba formando un espacio para la comprensión. Pero en un rincón de la sala, la directora la miraba con una mezcla de preocupación y esperanza. Su mente ya giraba en torno a cómo llevar a todos a la sincronía. A medida que la conversación se expandía entre las generaciones, un oscuro presentimiento carcomía el corazón de María. La comunidad parecía estar al borde de un cambio, pero ¿realmente podían coexistir las diferencias en una atmósfera que había sido tan hostil? La incertidumbre la llenó de preguntas. ¿Pero podremos avanzar?, se preguntó María en silencio, sintiendo cómo la historia de su comunidad empezaba a escribirse en ese instante. Pero, justo cuando el grupo parecía unir sus fuerzas, un grito resonante cortó el aire. ¿Y si lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginamos? Todos se volvieron, la mirada fija en una figura conocida que había irrumpido sin previo aviso. El chico de la gorra se congeló, y las tensiones acumuladas amenazaban con estallar de nuevo. ¿Quién había llegado y qué más podían perder si no eran escuchados en este nuevo capítulo de sus vidas? El murmullo en el aula se apagó de inmediato. Todos giraron al unísono, buscando la fuente del grito que había hecho temblar el aire a su alrededor. En la entrada, una figura familiar apareció, Daniel, un antiguo estudiante de la escuela, conocido tanto por su aguda inteligencia como por las controversias que lo rodeaban. María sintió que su corazón se encogía. Daniel había dejado la escuela en circunstancias difíciles, cuando se volvió un blanco de burlas y rumores. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el chico de la gorra, su tono una mezcla de desafío y sorpresa. Soy el que se atreve a preguntar lo que todos temen, respondió Daniel, con la voz firme, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. No solo es un cartel. Lo que está en juego aquí es nuestra comunidad. Nos estamos echando a perder en esta burla constante, en estos enfrentamientos. Algo nos une a todos, y ya es hora de que lo reconozcamos. María sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. Casi como si estuviera dando voz a sus propios pensamientos. Daniel, ¿qué quieres decir?, se atrevió a preguntar, la curiosidad luchando contra una sombra de temor. Quiero decir que si seguimos ignorando lo que realmente nos inquieta, vamos a perder esta batalla antes de que comience. La verdadera lucha no es entre nosotros, sino contra el miedo que nos divide. La gran sala, ahora un espacio dinámico de discusión, se empapó de silencio mientras él hablaba. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos?, preguntó la chica que había iniciado la conversación al presentar la idea del cartel. Con valentía. Al abordar lo que nos duele. Es fácil reírse de los demás, pero ¿cuántos de nosotros hacemos el esfuerzo de escuchar? Daniel se fijó en el chico de la gorra, que todavía sostenía el marcador, apretando los puños. La última vez que hablé, me llamaron traidor. Solo porque quise detener el odio que florecía a mi alrededor. Pero, a pesar de todo, el cambio es posible si nos atrevernos a mostrarnos como somos, vulnerables y honestos. María sentía como las palabras de Daniel resonaban como ecos en su interior. Ella también había sentido ese dolor, esa necesidad de ser escuchada y comprendida. Un impulso la llevó a acercarse a él. ¿Puedes guiarnos?, planteó, mirando a la audiencia rodeándolos. ¿Puedes ser la voz que lleve nuestras dudas y esperanzas?
El chico de la gorra, al escuchar la pregunta, frunció el ceño. La idea de unirse a un cambio lo llenaba de incertidumbre y angustia. Pero miró a su alrededor y vio que otros compartían su conflicto interno. Estaban listos y ansiosos, a pesar del miedo que les anudaba el estómago. «Nosotros también hemos sido heridos», murmuró alguien desde el fondo. «No hay tiempo que perder. Si no los reivindicamos, quizás esta oportunidad desaparezca». La atmósfera se volvía más tensa, las emociones aflorando, pero había una chispa de posibilidad en el aire. María sabía que aquel era un momento decisivo. Daniel, el chico de la gorra, y todos los demás estaban en la misma ola de incertidumbre. Un ensayo social de lo que podría florecer si tomaban ese primer paso. «Estamos todos aquí, dispuestos a intentarlo, a escuchar y a aprender», dijo María. Sintiendo que la esperanza palpitaba con fuerza en su pecho, Daniel asintió. Su mirada se encontraba con la de cada uno de ellos. «Si el miedo nos ha mantenido divididos, entonces el amor y el respeto nos mantendrán unidos. Vamos a hacer que nuestras voces se escuchen, incluso si tememos lo que pueda venir». Justo cuando la multitud comenzó a asentir y murmurar en aprobación, un eco distante resonó en la sala. Era la voz de la directora, pero esta vez su tono no era el mismo. «Mientras ustedes discuten sobre cómo avanzar, no olvidemos que hay consecuencias por ir en contra de las normas. Y algunas de esas consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que piensan». El murmullo creció de nuevo. Un sentimiento de inquietud se apoderó del grupo. Aquella advertencia era más que un eco distante, era un golpe de realidad. María sintió como la presión aumentaba en su pecho. El desafío no solo era interno, había fuerzas externas que podrían intentar detenerlos. «¿Estamos dispuestos a enfrentarlas?», se preguntó, sintiendo que la historia de su comunidad apenas comenzaba a escribir su próximo capítulo. Pero justo antes de que la conversación pudiera continuar, el sonido de un timbre resonó con una sombra ominosa, marcando el final de la reunión. Las miradas se entrecruzaron, llenas de preguntas, incertidumbres y un renovado deseo de cambio. ¿Quién se atrevería a actuar? ¿Podrían unirse en este viaje, a pesar de las advertencias? El futuro estaba abierto, expectante, y María sabía que la próxima decisión sería crucial. El aire denso del aula se quedó impregnado de incertidumbre mientras el grupo comenzaba a dispersarse. María sintió que el eco de las palabras de Daniel aún resonaba en su pecho, mezclándose con la creciente ansiedad que la rodeaba. La advertencia de la directora seguía martillando en su mente, consecuencias más graves de lo que piensan. Era como si un manto de oscuridad se cerniera sobre ellos, un velo que amenazaba con aplastar los brotes de esperanza que comenzaban a germinar. Caminó lentamente hacia la salida, sus pensamientos rápidamente se llenaron de dudas. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? ¿Estarían realmente listos para enfrentar su propio miedo? Al cruzar el umbral, la multitud de estudiantes pululaba por los pasillos, cada uno atrapado en su propio mundo de pensamientos y temores. Se encontró con su amiga Clara, quien la miraba con inquietud. «¿Qué vamos a hacer, María?», le preguntó, su voz tan temblorosa como el propio suelo bajo sus pies. Clara siempre había tenido un oído atento, una amiga que mostraba comprensión, pero ahora parecía estar tan perdida como ella. «No lo sé», contestó María, sintiendo que la desesperanza comenzaba a nublar su natural optimismo. «Pero no creo que podamos dejarlo así. Daniel tiene razón. Debemos actuar. ¿Y si nos echan del colegio? ¿Y si nos llaman traidores?», cuestionó Clara, su mirada preocupada fija en María como si esperara encontrar una respuesta definitiva. Pero María se sintió atrapada entre la valentía y el miedo, su corazón latiendo con fuerza decidida, tomó de la mano a Clara. «Vamos a buscar a Daniel. Necesitamos su ayuda. Si él está dispuesto a enfrentar esto, nosotros también podemos». Sin esperar a que Clara objetara, se dirigieron hacia el patio donde Daniel había mencionado que pasaría el resto del día. Al llegar, los rayos del sol caían sobre un grupo de estudiantes congregados, algunos sentados en el suelo, otros charlando en sus teléfonos. María divisó a Daniel al fondo, con la cabeza baja y un cuaderno en las manos. Su figura parecía sólida y resoluta, pero había algo en su postura que delataba la lucha interna a la que se enfrentaba.
Daniel lo llamó, acercándose con Clara a su lado. Cuando él levantó la vista, sus ojos encontraban la mezcla de determinación, esperanza y miedo que todos sentían. Necesitamos hablar. Todos estamos listos para escuchar y actuar. Daniel sonrió suavemente, pero sus ojos reflejaban la carga del liderazgo. ¿Están seguros de eso? El camino no será fácil. Habrá quienes no lo entenderán y otros que intentarán detenernos, advirtió. Su voz transmitía una dignidad que silenciaba cualquier duda. María sintió que su corazón pesaba. Sí, lo sabemos. Pero esto es más grande que nosotros. Esto es por todos los que sufrieron en silencio. Así es, intervino Clara, su voz repentina llenó de fuerza lo que había sido un momento de duda. No solo nos enfrentamos a los que se burlan, sino a todo el miedo que nos ha mantenido callados demasiado tiempo. No estamos solos. Daniel la miró con gratitud, como si las palabras de Clara fueran el combustible necesario para encender una chispa. Entonces, haremos algo. En lugar de esperar a que nos digan lo que debemos hacer, tomaremos el control. Vamos a hacer eco de nuestras voces, haremos un encuentro abierto para que todos se sientan parte de esto. ¿Pero qué pasa si la directora se entera?, dudó María, sintiendo un escalofrío subir por su espalda. Ten claro esto, le dijo Daniel, el temor a lo desconocido siempre existirá, pero se hará más fuerte si no actuamos ahora. Gritemos lo que sentimos, vayamos más allá de las advertencias. Este es el momento. Con la decisión hecha, un sentimiento de unidad creció en ellos. María miró a su alrededor, otros estudiantes comenzaron a acercarse, llenos de curiosidad. Mientras la tarde se oscurecía, una lluvia de promesas y miradas de complicidad llenaban el aire. Sin embargo, mientras comenzaban a formular sus planes, un grito resonó de entre la multitud. «¡Alguien está grabando! La directora viene». El pánico se desató en el grupo, y la atmósfera cargada de determinación se volvió una tormenta de confusión. María sintió como su corazón se hundía. ¿Es esto el final antes de que haya comenzado?, se preguntó a sí misma. Las palabras de Daniel enfrentando el miedo parecían más relevantes que nunca. Parece que las fuerzas en nuestra contra no van a esperar. ¿Qué camino tomaremos para seguir adelante? Este era el momento de actuar o huir, y ella sabía que la decisión podría cambiar todo. El eco del grito retumbó en el pecho de María como un trueno. El caos se desató, estudiantes corrieron en todas direcciones, unos levantando la mirada al cielo en busca de un refugio, otros escondiendo sus teléfonos para evitar ser el centro de la atención. El corazón de María latía con una mezcla de adrenalina y terror, mientras su mente trataba de procesar lo que significaba esa advertencia. «Quedémonos juntos», gritó Daniel, su voz grave resonó por encima del murmullo frenético. Se volvió hacia María y Clara, su mirada intensa transmitía una urgencia palpable. No podemos permitir que el miedo nos divida ahora. Es el momento de demostrar que somos más fuertes que nuestras dudas. María sintió la fuerza en sus palabras. Se aferró a la mano de Clara y se acercó a otro grupo de estudiantes que parecía paralizado por la confusión. «Todos. Escuchen». María se sintió impulsada por una energía desconocida. No podemos dejar que esto termine aquí. Esto es nuestro momento. Nos han hecho callar durante demasiado tiempo. Algunas miradas se encontraron con la suya, cautivas por la valentía en su voz. Había inquietud, pero también una chispa de determinación empezaba a prender en los rostros de aquellos que habían escuchado. Clara, sorprendida por la audacia de su amiga, comenzó a moverse entre los demás, animándolos a reunirse. «Vamos. Comparte tu historia. No estamos solos». De repente, el patio se transformó. Poco a poco, los estudiantes regresaron, formando pequeños círculos de confianza donde el intercambio de experiencias comenzaba a brotar. Las voces temblorosas pronto se llenaron de firmeza. Uno tras otro, comenzaron a hablar. Cada testimonio era un eco de dolor y resistencia, un recordatorio de cada herida llevada en el silencio. Se recordaron de lo que habían guardado bajo llave, lo que los había mantenido atados al miedo. «¿De qué sirve callar?», se escuchó una voz entre la multitud.
Era Samuel, un chico que siempre había sido víctima de burlas, que finalmente encontraba su voz. Estamos aquí. Que ellos escuchen lo que tenemos que decir. Mientras cada historia se compartía, las tensiones comenzaron a desvanecerse. María observaba cómo la energía en el aire cambiaba, la determinación crecía como un fuego que no podía ser apagado. El miedo, que había una vez les paralizaba, se convertía en un poderoso combustible que les empujaba hacia adelante. Sin embargo, la sombra de la directora y su advertencia aún acechaba. ¿Y si nos expulsan? ¿Y si nos castigan?, preguntó Clara, sus ojos brillando con preocupación incluso en medio del aliento colectivo de valentía. Debemos ser astutos, respondió Daniel, ajustando su postura para captar la atención de todos. Si echamos a andar esta conversación, debemos hacerlo de forma organizada. Necesitamos un plan. Un lugar donde podamos hacernos oír sin que se convierta en un caos total. La multitud asintió, y María sintió que las piezas encajaban en su lugar. Podemos utilizar las redes sociales, sugirió, podemos crear un evento. Algo que invite a todos a unirse a nuestra causa. La voz de uno se escucha, pero la voz de muchos resuena. La respuesta fue una mezcla de murmullos y aprobación. Pero entonces, desde la esquina del patio, una figura conocida apareció, la directora, que venía rápidamente hacia ellos con una expresión de desdén. El corazón de María se detuvo por un instante. ¿Qué hacemos?, murmuró Clara, mientras las miradas se dispersaban, buscando caminos de escape o refugios entre la multitud. Sin tiempo que perder, María levantó la voz de nuevo. No huyamos, solo mantengamos lo que hemos empezado. Si nos enfrentamos a ella con unidad, no podrán detener nuestro mensaje. Este es nuestro momento de defender nuestra voz, no podemos dejar que nos roben eso. Las palabras de motivación envolvieron a los presentes, y un resplandor de resolución brilló en sus ojos. Pero aunque la multitud pareció unirse, el avance de la directora provocó un silencio repentino. ¿Sería realmente suficiente? María sintió que, en aquellos momentos de tensión, el camino hacia la verdad comenzaba a despejarse, pero todavía había una batalla que librar. ¿Se atreverían a enfrentar la autoridad y los riesgos que eso conllevaba? La incertidumbre acechaba en el aire, mientras la figura de la directora se acercaba cada vez más, y el futuro de su lucha estaba a punto de definirse. Todo lo que hemos expresado podría estar a punto de perderse, pensó María, sintiendo el peso de la decisión sobre ella. Esto era solo el comienzo, pero ¿sería suficiente su valor para lo que viene? La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada al máximo, y María sintió que el momento había llegado. La directora se acercaba con paso firme, y en ese instante, el corazón de todos latía en un solo compás, una mezcla de miedo y esperanzas desbordantes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la directora, su tono severo y autoritario resonando en el patio. Todos los rostros se volvieron hacia María, reconociendo en ella a la voz que había comenzado este cambio. María tragó saliva, y con una determinación renovada, dio un paso al frente. Estamos hablando de respeto, de unidad, de cómo nuestras palabras pueden construir un lugar mejor para todos, declaró, su voz firme pero cálida. No queremos ser un grupo dividido por burlas y disputas, queremos aprender a vivir juntos, a enfrentar el dolor que hemos compartido. Vio una chispa de duda en los ojos de la directora, un destello de reconocimiento ante el valor, una fragilidad en su actitud, y la esperanza volvió a encenderse en el corazón de María. Esto no es una rebelión, continuó. Es un llamado a la colaboración. Les pido que nos escuchen, que se den la oportunidad de entendernos y trabajar juntos por una causa común. La directora, sorprendida por la sinceridad en las palabras de María, miró a su alrededor. La multitud era un mar de determinación, los estudiantes se unieron en una ola de murmullos de apoyo, resonando como un coro que empujaba hacia el cambio. La muralla del miedo empezaba a resquebrajarse. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos construir algo diferente, algo mejor?, preguntó María, animando a sus compañeros. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. El torneo de emociones se transformó en un fortalecimiento colectivo. Uno a uno, manos se alzaron. Un grupo de adolescentes comenzaron a gritar en favor de su derecho a ser escuchados. Sí. Queremos un cambio.
La directora tomó un respiro profundo y en su interior una batalla se libraba. Sabía que estaba frente a una marea de jóvenes que no se rendirían fácilmente, un grupo que, aunque había enfrentado humillaciones, había encontrado su voz. «Puedo ver que esto significa algo para ustedes», dijo, finalmente ablandando su tono. «Pero el cambio no puede ser solo un deseo, debe ser una acción. Si quieren un programa que fomente el respeto y la unidad, tendrán que trabajar juntos y presentar un plan. No puede ser solo palabras». María sintió que la esperanza crecía aún más. «Nosotros estamos listos para actuar. Si nos permite, trabajaremos en un plan que involucre a los estudiantes, maestros y padres. Podemos cambiar las cosas». La directora asintió lentamente. «Si ese es su compromiso, estoy dispuesta a escuchar. Sin embargo, estarán bajo mi supervisión. No habrá lugar para el desorden ni la confrontación». Los murmullos de la multitud se intensificaron, una mezcla de emoción y aceptación ante la inminente colaboración. Por primera vez, no había guerras, sino un puente construyéndose lentamente entre la autoridad y la comunidad. A pesar de los vacíos en sus corazones, un vacío que aún se sentía en las miradas de algunos estudiantes, el diálogo se había iniciado. La empatía estaba surgiendo entre las cenizas de la lucha con un sentimiento de unidad. Funcionaron en conjunto. María y Daniel lideraron la mañana siguiente con ideas, mesas redondas con dinámicas sobre lo que debería ser la escuela, talleres sobre cómo afrontar y hablar sobre el dolor, y espacios seguros donde cada voz pudiera hacerse escuchar. Crearon un mapa de sueños y esperanzas que se alimentaban del apoyo de todos. En cada encuentro, el aire se sentía más ligero, y lo que antes era un campo de batalla ahora era un lugar de transformación. Las reuniones de los jueves en casa de María continuaron, creciendo en números y en esfuerzos. La oración de Sao Bento resonaba en cada encuentro, una reafirmación de su fe en el cambio colectivo. Javier, un niño que un día había llorado por ser ridiculizado, se convirtió en un niño que hablaba con confianza sobre su experiencia en la escuela, tocando corazones con su valentía. Su madre sonreía cada vez más al ver cómo las semillas que había plantado en ellos florecían. El poder de la comunidad unida desbordó los límites de su pequeño pueblo. Historias de otros niños que se enfrentaban a similitudes empezaron a surgir, y la aceptación reemplazó la risa burlona. María miraba al horizonte desde la puerta de su tiendita, con una sonrisa radiante. Algo profundamente significativo se había gestado en su hogar y en su comunidad. La batalla no se había ganado por completo, pero el pueblo de San Martín había dado el primer paso, juntos, hacia un futuro donde cada niño sería visto. Donde el amor desbordaría finalmente la indiferencia. Mientras el sol se ocultaba, cada chispa de esperanza seguía brillando, iluminando el camino que apenas comenzaban a recorrer. Y así, la historia de María, de su familia y su comunidad se convirtió en un testimonio de lucha, de unión y de la certeza de que en la vulnerabilidad reside la verdadera fortaleza, porque en este mundo siempre habrá desafíos, pero cuando nos unimos, cada voz puede ser un grito de esperanza. Ahora, si quieres seguir siendo parte de historias que inspiran y transforman, necesitas suscribirte ahora. Esto es solo el comienzo de un viaje y no querrás perderte lo que vendrá. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan encontrar su voz en sus propias historias. Comenta tus reacciones y lo que sentiste al final de esta aventura. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos sembrar esperanza y crear un cambio real. ¡Te esperamos!